Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este viernes 15 de julio de 2016 con los saludos de rigor. Para Ana Ribeiro, buen día. Buen día. Juan Grompone, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? Ya escucharon a Mauricio Rosenkopf, ¿qué tal? Presente. Y Roberto Jones, que vuelve a ser nuestro invitado y hoy además comparte micrófono con el ruso. Compartimos. No es la primera vez No que es la estamos primera compartiendo cosas. Muy- De veras. Gracias, Está Roberto. resfriado. ¿Está resfriado? Eso no lo compartimos Por eso de momento. se dejó la bufanda. Pero creo que si hablamos a dúo me vas a contagiar. Dejado con los diarios. Vamos al primero de nuestros temas, casi obligado a partir de los últimos hechos de anoche. En la ciudad de Niza, el terror volvió a golpear a Francia, por lo visto, objetivo prioritario del yihadismo. Decenas de personas, 84 según el último balance provisional del gobierno, murieron atropelladas por un camión lanzado contra una multitud durante los festejos del 14 de julio, la fiesta nacional en el Paseo de los Ingleses de esa localidad ubicada sobre el mar Mediterráneo. Hay 18 heridos por lo menos en estado crítico. En una comparecencia que desarrolló ante la prensa en la madrugada, el presidente francés François Hollande señaló que no se puede negar el carácter terrorista del ataque. El Ministerio del Interior identificó al chofer del vehículo como un francés de origen tunecino de 31 años, de profesión conductor de camiones. Ningún grupo se ha atribuido hasta ahora la autoría de esta operación. Recuerden el modus operandi, toda una creación, un nuevo tipo de ataque terrorista. El vehículo atropelló a gran velocidad y a lo largo de casi 2 kilómetros a grupos de personas que se habían congregado para ver los fuegos artificiales en la noche del jueves. Dejó en ese recorrido zigzagueante un reguero de muerte y decenas de pánico a su paso. El conductor fue finalmente abatido por disparos de la policía. Antes le había dado el tiempo para efectuar él mismo varios disparos, según fuentes cercanas a la investigación citadas por la agencia France Press. ¿Qué dicen cuando se enteran de algo así? Me parece. Bueno. Ana, vas tú. Que creo que no hay otra posibilidad de decir que qué horrible, qué vas a decir, qué espanto. Lo que sí creo que habría que recordar es que el modus operandi es relativamente nuevo. Lo ensayaron, si se puede utilizar la palabra para algo tan triste y teniendo delante un actor y autor teatral, donde la connotación de la palabra ensayo es muy otra. Ensayaron en Israel. En Israel ha sucedido contra paradas de autobuses. Y claro, con un número menor de personas. En este caso lo que hicieron es un camión de mucho más porte, hasta ahora lo habían hecho con autos, incluso con un ómnibus pequeño, y una masa de gente muy numerosa reunida. Entonces el efecto es catastrófico. Pero Israel tiene los primeros antecedentes de esa nueva modalidad, no hay que olvidarlo. Sí, más temprano, conversando con Rafael Mandresi, nuestro corresponsal en París, tratábamos de hacer un primer análisis del sistema que se empleó, ¿no? Que es de un efecto devastador, porque imaginen de qué estamos hablando, ¿no? Un camión muy pesado, un camión grande que entra a 90 kilómetros por hora en una masa de gente, haciendo zigzag además. Por supuesto, sorpresa absoluta, va atropellando gente, pasando por arriba de gente, sembrando el caos, el horror. ¿Y quién lo para? ¿Cómo se hace para pararlo? Además tenía efectivamente metros y metros para circular, llevándose gente por delante como bolos, dice uno de los testimonios, ¿no? ¿Quién lo para? ¿Qué capacidad de reacción hay para frenar a alguien en esas condiciones? Cualquier acción que se haga, obviamente corre el riesgo de perjudicar a la propia gente que está siendo víctima del ataque, ¿no? Bueno, lo lograron en algún momento, Sí, se veían 2 las kilómetros después imágenes. lo frenaron, pero... Se veían las imágenes, los policías corriendo desesperados, uno en moto, incluso la moto derrapa, y el hombre sigue corriendo, que es el que estuvo más cerca, en el costado, digamos, a la altura del chofer. Eso en las imágenes que pasaban anoche se veía claramente, ¿no? Yo creo que lo que nos está pasando es que nuestras sociedades juzgan con nuestra escala de valores acontecimientos que están en otro sistema
de valores. Por citarte antes que entrar a esto, un par de cosas que acaban de ocurrir. En Raqqa, una de las ciudades que está dominada por ISIS, ante un corro, la presencia de niños y de ancianos, degollaron a 4 jugadores de fútbol. Sí. Porque el imán había declarado que el fútbol es contra el Islam. Pero hay una cosa que a mí la sigo recordando cuando pasan estas cosas. Cuando Boko Haram entra a un colegio de señoritas, 12, 13, 14 años, se lleva a 200. Las devuelve embarazadas, o mueren, o se prostituyen, o las venden. Esa es una escala de valores distinta. Por eso pienso que la óptica que nosotros tenemos es la óptica de nuestra escala de valores. El hombre que hizo este atentado, creo que es la 3ª generación en territorio francés. Nosotros tenemos la tradición de que los inmigrantes que llegan acá, a partir de mi hijo el doctor, ya empiezan a hacer otra cosa. Creo que Caetano citaba el caso de Iglesias, el viejo almacenero, que venían de Asturias. Enrique Iglesias. Y es un poco lo que ocurre. Pero acá hay una cosa que se termina anteponiendo siempre, una especie de nacionalidad religiosa islámica. No quiero decir con esto que sea una gran célula terrorista, digamos, pero de ahí tienen un tipo de relación, un tipo de vínculo que hace que no terminen de ser integrados a Francia, porque mira que todos los atentados de Bruselas y los atentados en París, todos eran con pasaporte francés. Todos habían estudiado y se habían educado en Francia. Entonces, hay algo que estamos manejando nosotros que está mal en el análisis. Hay algo que se quiebra ahí, y yo pienso que es eso, que por encima de ser de donde son, en el país donde se educaron y nacieron, son de una congregación con valores conflictivos. Juan. Bueno, yo pienso que hay 2 cosas que están fracasando en este problema del terrorismo islámico. En el caso de los nacidos en los países europeos, es claro que lo que está fallando es la educación. Es decir, que de alguna manera esa educación no transmite los valores que debiera transmitir, los valores humanos que consideramos que son adecuados. Y en el caso de Medio Oriente, es la economía. Es decir, es simplemente que esos países son muy pobres. Hay una cantidad enorme de personas que no tienen nada que perder y que por lo tanto perder la vida para ganar el paraíso es una recompensa. Es decir, entonces creo que son 2 problemas distintos que tienen tratamientos distintos. Por un lado hay que poner fábricas en el Medio Oriente y por otro lado hay que revisar la educación tradicional del siglo XX, del siglo XIX en realidad, porque esta educación es del siglo XIX. ¿Te puedo agregar un comentario? Son pobres, pero no todos son pobres. Recién estábamos comentando con el actor acá, cómo se produce cuando de las Torres Gemelas, 2 días antes, charter de primera magnitud con saudíes que se embarcan para su tierra de origen. Es decir, estaban al tanto que iba a pasar algo. Bueno, esos no son los que estaban en el avión. No son los que estaban en el avión, pero tienen unas finanzas de la gran 7. Sí, sin duda. Es decir, hay un caudal de dinero que se maneja en todo esto, pero además nos jopean. Cuando estábamos hablando del ISIS y los bombardeos y todo eso, y Turquía todavía no se había metido, la frontera de Turquía con Siria era por donde pasaban camiones y camiones de petróleo que lo compraban de contrabando los turcos. Y tanto que cuando un avión ruso los venía bombardeando, no les gustó y tiraron abajo el avión ruso. Permítame complejizar la conversación y para eso voy por el lado de los mensajes de los oyentes que introducen elementos que enseguida aparecen cuando estas discusiones se dan. Dice, por ejemplo, alguien cuyo celular termina en 906. Horror es el sentimiento por el daño a la humanidad. Horror por los pueblos de Irak, Siria y Palestina devastados por la guerra. Todos los muertos valen.
y alguien cuyo celular termina en 053 pone un foco más concentrado todavía. Dice, buen día, los franceses y otros están cosechando lo que sembraron. Lamentablemente tienen mucho que pagar, dice Alejandro de Fraivén. Entonces está bien. ¿Cómo? Está bárbaro esto que hicieron. Bueno, está seguro. Ahí está, ese es el riesgo de consideraciones como esta, ¿no? Pero digamos, mirá, la población de Niza mayoritariamente es afrodescendiente. Ellos también tienen que pagar. Además, ¿cómo se puede llegar a justificar por algo que hicieron en otros tiempos lo que está ocurriendo ahora? Y entonces los árabes también se puede decir, están pagando porque cuando los días de la esclavitud, los barcos ingleses que venían a buscarlos, no iban a cazar negros, los negros ya estaban cazados, lo habían cazado los comerciantes árabes que se encargaban de capturarlos, de tenerlos acollarados y todo eso, y a bodega. Ajá. Roberto, ahora sí, hasta ahora no hablaste. Es lamentable que haya comentarios de esta índole, ¿no? Porque bien, uno puede entender que el conflicto del Medio Oriente es complicado, que lleva muchos años, que es difícil de resolver, quizás no se resuelva nunca. Otros aluden al pasado colonial de Francia, como que allí estarían las causas. Pero Francia solamente, y entonces, y España, y Gran Bretaña, Portugal, y Holanda. No sé. Si cortamos por el lado más fino, siempre vamos a encontrar una respuesta que me parece que no es correcta. Los aztecas, porque si vamos al pero caso, creo los aztecas esclavizaban a otros no también. escucho. Decís, Ana, Perdón, no quiero los interrumpir. aztecas esclavizaban a otros. Los aztecas, claro. Eran conquistadores, claro. Exactamente. Los incas eran conquistadores. La Malinche, ¿por qué le mostró el camino a Cortés? Además de que Cortés tenía su pinta y sus ojos celestes y venía vestido de hierro, porque era la posibilidad de liberarse del oprobio de la dominación azteca, que hacía partidos de fútbol en donde el equipo ganador, no el perdedor, era sacrificado en homenaje de los dioses y les abrían el pecho con un corazón, para sacarle el corazón con un cuchillo de obsidiana. O sea, ¿quién está libre de viejas culpas? ¿Y dónde y cuándo hay que pagar? Sí. ¿Y cómo es el contado? Sí. O sea, ¿Dónde se hace el corte, no? ¿Dónde se hace el corte en la historia? Ahora sí, Roberto, dale. Pero claro, porque yo no escucho hablar mucho que... Yo creo que acá hay un comando estratégico difícil de ubicar geográficamente, pero evidentemente es un comando estratégico teológico. Entonces, hay que ponerse un poco en la cabeza de esa gente, es lo que decía Mauricio antes un poco, ¿no? Visto desde nuestra visión occidental y aún judeo-cristiana, eso no existe. Existen los estados nacionales, existen los imperios, han existido las guerras entre ejércitos, pero en la cabeza de un comando y de un comando estratégico, que tiene que haberlo, porque todo esto no es casualidad. Nos hacen creer que es muy caótico, no es debe ser nada caótico, debe ser muy bien pensado y muy bien hecho. Es teológico. Acá hay una guerra de religiones. Lo que yo decía la vez pasada, y creo que Juan no me entendió y medio se me enojó, que estamos en una cuarta guerra mundial, que todavía es difícil de darnos cuenta porque es absolutamente novedosa. Esto, parafraseando a Mao Zedong, para ellos crearon el agua y ahora tiraron el pez. Y se mueve el pez en el agua. Y es muy difícil de agarrarlo, de localizarlo. Es una estrategia de civilización contra civilización. Occidente con la suya y el Islam, y todo el Islam, con otra. Estamos viendo ahora el principio de lo que va a ser esto. Lamentablemente esto es el principio, no va a terminar. Esto es planetario, esto es global. Nos tenemos que pensar, el Uruguay tiene que pensar, yo me pongo en uruguayo. Hay un comando estratégico en Uruguay que está pensando cuál es nuestro enemigo estratégico. Lo dejo como una interrogación, porque es lo primero que tiene que hacer un país para incluso tener sus políticas interiores, las económicas, las sociales. ¿Cuál es el enemigo estratégico del Uruguay o de la región, del Mercosur? ¿Cuál es? Ana.
No voy a contestar esa pregunta. Qué porque lástima. Bueno, yo te diría, a ver, probablemente en el gobierno, lo dije en broma, claro. en el gobierno, desde el Estado, quien esté en el Estado en este momento debe pensar como un enemigo mucho más cercano, por ejemplo, el narcotráfico. Estoy seguro que piensa. Tú lo que estás diciendo es una cosa muy atendible. A largo plazo esto va a ser doblemente peligroso. Pero estamos un poco como... parecería ¿Estarán tan desligados, Ana? Estar lejos. Yo no lo sé. Pero yo quería decir otra cosa, porque es una pregunta muy, muy, muy grande y muy profunda la que plantea aquí nuestro actor en escena, y me parece que deberíamos pensar un poco antes de sentarnos a contestar. Yo quiero reflexionar sobre algo que dijo Juan. Ha fallado el sistema educativo. No sé si ha fallado el sistema educativo francés, que siempre tuvo las excelencias que los hicieron los abanderados de la libertad, la diversidad y la tolerancia, porque si hay un país que se jacta y se puede jactar de eso, claramente es Francia, aún con su pasado colonial, ¿no? Entonces, la mayor parte de esos descendientes, segunda generación, Mauricio no tercera, yo soy segunda generación de inmigrantes, y me ves acá tan sentada y tan uruguaya. Ya la segunda generación se integra mucho, la tercera, bueno, ni que hablar. Esas generaciones, que son muy numerosas en toda Francia, están en su mayoría bien asimilados y son franceses, como lo dijo ayer el embajador francés en medio de aquella fiesta que se convirtió en algo tan polivalente y aciago, ¿no? Era a la vez festejo y tristeza. Y él mientras decía, pero vamos a festejar porque lo que no podemos permitir es que nos ensombrezcan. Porque ¿cuál es la estrategia? Cuanto más pegan en el territorio donde se supone que está esa cabeza que bien planifica, de la que hablaba Roberto, cuanto más pegan allí, ellos utilizan una estrategia de dispersión que les da la posibilidad de la improvisación. ¿Por qué estamos demorando tanto en saber si esto lo hizo o no el ISIS? Porque deben estar procesando a ver si lo admiten o no. Porque es la estrategia de los lobos solitarios. O sea, yo te doy el mandato universal y cualquiera que quiere se pone el sayo. Entonces, degüellen, maten, rómpales la cabeza con una piedra, con un cuchillo córtenles la garganta, atropéllenlo y maten la mayor cantidad posible. Esa fue la orden. Y cualquiera... Pero esa orden, Ana, está dada en las redes. Sí, claro. Públicamente. Claro, pero tú dijiste la palabra clave, que es redes. En las redes, luego cualquiera se convierte en un soldado. Y luego, a ver, ¿fue nuestro o no fue nuestro? ¿Lo admito enseguida o demoro un día? Pero el efecto está. Mismo, claro. Y eso es terriblemente difícil, porque ¿cómo haces culturalmente en Francia? No hay forma de pararlo. No hay forma de pararlo. Juan. Yo quería hacer dos reflexiones. La primera es la responsabilidad que tiene el petróleo en todo esto, ¿no? Es decir, si suponemos por un momento, como yo espero que pase en 10, 15 años, que el petróleo no sirva para más nada, entonces se acabó la fuente de la financiación de todo esto, ¿no? Es decir, eso es un punto muy importante. Y el segundo punto es que no está todo perdido. Eso es un punto de la discrepancia acerca de la Cuarta Guerra Mundial o de la Tercera Guerra Mundial, según la versión de Mauricio, que es que el Islam no es homogéneo. Es decir, por empezar, el Corán no fue escrito por Mahoma, fue escrito 100 años después por una colección de sabios que incluyeron ese concepto de guerra santa que era absolutamente ajeno a Mahoma. Ningún dios escribe. No, pero Mahoma tampoco no era la Dios. Biblia. Por eso, ninguna divinidad, perdón. Tampoco Mahoma era divinidad. Por eso, Mahoma ningún ser sagrado. Era un conductor de camellos. No, en de ese camellos. caso lo que hacen dictan. Bueno, Claro. pero el hecho concreto es que hay muchas ramas dictan. que no son así, ni creen en la guerra santa. Hay muchas ramas pacíficas que son muy minoritarias. Lo que pasa es que las ramas mayoritarias, guerrerófilas y yihadistas, tienen el petróleo, tienen los recursos económicos. Cuando pierdan los recursos económicos, la cosa va a cambiar mucho. Juan, pero creen en el Mesías. Sí. Los islámicos están esperando el Mesías ahora. Y sí, pero entonces haya petróleo o no haya petróleo. En el año 880, cuando el califa de Egipto invade Jerusalén y quema el Santo Sepulcro, no había ni petróleo, no era nada. No, esto pero es eran muy ricos. ¿Sí? Eran muy ricos. Pero aunque sean pobrísimos, es una religión. Ellos están trabajando, Sí. tienen una hoja de ruta en el Corán, ojo, en el Corán, y vamos a decir la verdad, también en la Biblia. Pero estamos generalizando. ¿Pero cómo es eso de ¿No esperar estamos el Mesías? generalizando? ¿Que me lo expliquen?
Quiero decir, ¿toda esa religión está embarcada en esta operación? No, claro que toda no. Un comando estratégico que utiliza a la religión. Como si dijéramos que todos los cristianos son culpables de la Inquisición. No. Dice Marcelo, uno de nuestros oyentes, a propósito de... ¿Quién hablaba de educación? Yo. Juan. ¿Por qué echarle la culpa al sistema educativo social de Francia? ¿Por qué siempre la pobreza es justificativo de este tipo de actos? ¿Esta gente no sabe que Francia acogió a sus padres o abuelos cuando venían de sociedades en las que casi vivían como esclavos? Lo que parece es que no entienden que esto es el enfrentamiento entre dos estilos de cultura. El occidental con un tipo de valores y el islam que quiere seguir viviendo como hace 1500 años. Y luego agrega, Samuel Huntington con el choque de civilizaciones no estaba tan equivocado. Totalmente. Yo quiero volver a algo que decía Roberto y es lo del comando estratégico. Se me ocurre que algo de eso se está pensando. No estamos tan ajenos y tan por fuera. No se sabe nunca por dónde va a saltar la liebre. El otro día escuché un embajador de Irán decir que el Islam es sinónimo de humanidad, que ellos no matan, pero lo decía un iraní acá, donde estuvieron reunidos y de acá partieron a Buenos Aires y le pusieron una bomba a una organización social argentino-judía, la AMIA. Pasaron por acá, estuvieron por acá. Y hay otros elementos y otros incidentes. Todo el mundo sabe que en la Triple Frontera hay actividad en esa materia. Quiere decir que no estamos ajenos ni estamos por fuera. Y ahora con la historia de las Olimpiadas en el Brasil, los brasileños están muy preocupados. Uh-huh. Es decir, no es cuestión de decir somos Dios es amor y yo qué sé qué. Y bueno, fíjate además cómo se termina manejando. El representante de los liberados de Guantánamo, a propósito de Dijab, que aparecerá en algún momento, no sé dónde, pero él decía que esta semana pegaba la vuelta, y decía en términos rotundos, pero parece que fuera él también liberado de Guantánamo. Y cuando venga le va a hacer un juicio y va a hacer una demanda por calumnias, por decir que se fue a vínculos terroristas al Brasil. Pero estamos todos locos. Ahora, resulta que también ese problema, tenemos que asumir ese problema con alguien que el propio gobierno designa como guía e intérprete de los liberados de Guantánamo. Y es la cosa más natural del mundo. Es decir, terminamos siendo responsables. ¿Cómo lo vamos a calumniar? ¿Cómo vamos a decir? Un hombre que en búsqueda declara sus simpatías por Al Qaeda. Mencionaba Ana las declaraciones del embajador de Francia acá en Montevideo, Silvenite, ayer, las declaraciones a la televisión registradas en el Hotel del Prado, donde se desarrollaba a partir de las 7 la recepción habitual del 14 de julio, de la fiesta nacional, que se hizo. Bueno, entre otras cosas se hizo porque los hechos de Niza habían ocurrido una hora antes y ni siquiera estaba muy clara la información todavía. De todos modos, como mencionaste, el embajador en esos comentarios públicos y también en el discurso que hizo, dijo los motivos para celebrar igual existen, porque estamos conmemorando nada menos que la libertad, la igualdad, la fraternidad, valores justamente contra los cuales se levantan quienes llevan a cabo este tipo de acciones. De todos modos, claro, el ambiente tenía una cosa contradictoria difícil, porque, bueno, se continuó con todo lo que estaba previsto, incluidos los brindis, las conversaciones que la gente que va a una actividad como esta siempre tiene. O sea, el foco ese tan intenso de algún modo desaparecía. Había momentos que se metían las conversaciones, había momentos que desaparecía. Y de fondo, en varios ambientes del Hotel del Prado, pantallas, grandes pantallas con la transmisión de televisión en directo desde Niza, mostrando las últimas noticias, las imágenes de los teléfonos celulares que empezaban a conocerse, etcétera.